Tengo en la línea al doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Querido Rafa, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Ha causado muchísimo furor en México este reportaje de la muy prestigiada ProPublica, del muy prestigiado Tim Golden, hablando de cómo habría llegado $2 millones del narco del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Pero también ha desatado todo un debate de por qué se da a conocer esto ahorita. Ha sido también un argumento de defensa por parte del presidente López Obrador para descalificar, y lo ha hecho como suele hacerlo ante cualquier crítica, pues descalifica al medio, descalifica al periodista. ¿Ves tú una intención del gobierno de Estados Unidos, pues de mandarle una señal a López Obrador, de darle una sacudida, de meterlo en problemas, porque lo ha metido en problemas? Es decir, para un hombre que normalmente domina la narrativa y está en posición de ataque, lleva a Rafa 3 días a la defensiva, en la mañanera tratando de decir, no soy narco, no soy narco. Mira, Carlos, yo te diría, ya el Departamento de Estado dijo, Blinken, claramente que se desligaba de esto. La DEA es una agencia, tú lo sabes bien, muy autónoma, muy independiente, muy indisciplinada, yo te diría, y muy descoordinada. Yo no le tengo ningún respeto, francamente. Nos han metido en muchos problemas bilaterales a lo largo de la historia, y la verdad es que no es concluyente el artículo, porque estos son muchos testigos protegidos los que utiliza la DEA. Entonces, yo no creo demasiado en la DEA, así te lo pongo, pero sí, digamos, también habla de cómo hay problemas de la DEA con el gobierno de López Obrador. Ha habido ahí muchas fricciones, y me parece que esto puede ser también un desquite. Y bueno, pues mira, Tim Golden es un periodista. Esto se quebró, antes de ir a Tim Golden, se quebró esta relación con el caso Cienfuegos, ¿no? Cuando la DEA detiene, aparentemente sin conocimiento de los superiores en Estados Unidos, al general Cienfuegos. López Obrador inicialmente aplaude a la DEA, aplaude la detención, pues obviamente entraba muy bien en su narrativa del pasado corrupto, y al día siguiente, en la mañanera, da un giro de 180 grados y empieza a atacar a la DEA y a defender al general Cienfuegos. Termina pidiendo que lo manden para México, y se prohíben las operaciones de la DEA a partir de ese episodio. ¿Crees que solo la DEA, Rafa, o crees que es también el Departamento de Estado, crees que es también la Casa Blanca o el Congreso americano que está mandándole calambres a López Obrador? Yo soy de la idea que es la DEA. Yo soy de la idea, claro, el timing es, pues sí, un timing difícil, pero digamos, la DEA no se coordina, no veo un complot. Los mexicanos, y a López Obrador le encanta ver complots, yo no veo en esto un complot. Me parece que habría otras maneras de hacerlo, y lo que sí está sintiendo López Obrador es lo que sintió justamente Cienfuegos y lo que sintió Genaro García Luna, porque es una explicación, digamos, más o menos como la de ellos, testigos protegidos de la DEA, una DEA que se va, una DEA que desde el caso Camarena en los 80s ha agarrado a México de bajada, que no acaba de cerrar esa herida. Y bueno, pues aquí López Obrador se debe dar cuenta, digamos, que es una agencia que va por su lado, él se está defendiendo enormemente, pero también creo que habla de la mala relación de la DEA con López Obrador, y con un López Obrador que ha sido muy poco transparente con Estados Unidos en qué sí, qué no, y donde hay una cooperación en materia de seguridad y narcotráfico, pues yo diría por lo menos deficiente, Carlos. Pero insisto, yo no le creo a la DEA, no siento que tenga credibilidad, y generalmente se van por la suya. Me extrañaría que en esta hubiera toda una especie de complot de la Casa Blanca. No es la manera de actuar de Blinken, no es la manera de actuar de Biden. Ellos generalmente, y lo hemos visto, buscan la relación directa y no van a los medios a confrontar, como sí lo hace López Obrador en las mañaneras. Rafa, ¿te lo pensarías 2 veces si fueras López Obrador, expresidente? Estamos a 8 meses de que López Obrador deje de ser presidente. ¿Te lo pensarías 2 veces para ir a Estados Unidos en viaje familiar, ya con este antecedente y sabiendo que, pues, sin previo aviso te pueden meter al bote allá? Me lo pensaría 2 veces, Carlos, y efectivamente también en eso está Manuel Bartlett, como estaba Cienfuegos, y la verdad de las cosas es que me lo pensaría hasta 3 veces,
porque la DEA no conoce más que su propia agenda. Ellos siguen insistiendo en que hay que acabar con los grandes líderes del tráfico, siguen en los años 70 en este sentido, y a mí me parece que sí, es una agencia muy dañina y que tendríamos que revisar muy claramente esto, porque hay demasiadas agencias de Estados Unidos en este terreno, y es ya es una tradición que la DEA hace lo que se le pega en gana en la relación bilateral, y ya Washington tendría que ponerla en orden. Rafa, ¿ibas a decir algo sobre Tim Golden? Sí, mira, él es un periodista que conoce muy bien México, que cubrió con el New York Times el principio de los años 90. Hay que decirlo, Carlos, él se enamoró un poquito de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari era un presidente negociando NAFTA, a veces salían a correr juntos y demás, y me parece que fue muy poco crítico Tim Golden de Carlos Salinas de Gortari, y en esa época fue justamente cuando los carteles avanzaron mucho en México, y ya después se volvió muy crítico de México. Es un periodista, digamos, con mucho pedigrí, pero también lo que escribió sobre Cienfuegos también fue muy largo, con muchas cucharadas y con mucha información de la DEA, y yo insisto, es una información al menos parcial, y donde sí se nota una animosidad de la DEA con el gobierno de López Obrador, de alguna manera bien ganada, porque López Obrador no coopera demasiado, pero también yo te diría, yo con la DEA no cooperaría, porque ellos no han cambiado su agenda, que insisto, es la agenda de acabar con los grandes capos, y con eso no vamos a lograr nada. A ellos únicamente les importa la interdicción, y no les importa lo que al mexicano le debe importar, creo que es la seguridad de las mexicanas y los mexicanos, que los parques y que las calles se pueda transitar. El narcotráfico es otro tema. Rafa, el tema migratorio se ha vuelto central en la contienda presidencial de los Estados Unidos. López Obrador ha dicho, me tiene que ofrecer una disculpa a Estados Unidos, pero México pues está en un momento muy crítico. ¿Sientes que podrían ofrecerle esta disculpa? Biden disculparse con López Obrador, el Departamento de Estado disculparse con López Obrador. ¿Cómo sientes, qué pulso le tomas en este momento a la relación México-Estados Unidos? Mira, las cosas están muy difíciles. Biden necesita mucho de México, pero mira, Carlos, yo veo así las cosas. Efectivamente, lo migratorio y la frontera se han vuelto centrales en la elección de Estados Unidos de noviembre. Me parece, digamos, que en este impasse, aparentemente lo que nos estamos enterando es que el acuerdo del Senado ya no va a ser un hecho, es decir, no van a ordenar la frontera y van a desligar en la frontera de México esos dineros para arreglar, para volver a hacer más, digamos, mucho más acciones para que no pasen los migrantes en la frontera con México. A mí me parece que es un momento clave para que México decidiera poner orden de una manera unilateral. Nos conviene, Carlos, yo así lo escribí hoy en el Financiero, y te consta que nunca jalo agua para el molino, pero sí le mandé casi un memorándum a López Obrador que decía, presidente, es el momento de poner orden por el interés nacional de México. No le demos un regalo a Trump permitiendo que siga el caos en la frontera, Carlos. Entonces, más allá de lo que le pide Estados Unidos, me parece que López Obrador tendría que ordenar el territorio nacional. No es momento para caravanas de Centroamérica, tendría que haber cero tolerancia para eso, porque esas caravanas son interpretadas en Estados Unidos por los trumpistas como que invaden el territorio, y tú sabes que hay toda esta narrativa de y eso alimenta la campaña de Trump, ¿no? Eso le regala casi la Casa Blanca a Trump. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos por interés propio, y además para que este tipo de acuerdos como el que se estaba cocinando en el Senado no se lleven a efecto, porque van a ser, yo te diría, caninos, van a ser brutales en contra de México y de los migrantes. Entonces es momento de hacer buena política pública más allá de lo que pida o no pida Estados Unidos, y me parece que ahí López Obrador, pues él está en la reyerta, él está en el pleito cotidiano. No, tendría que ver más allá de la elección y poner orden migratorio en este país, porque nos conviene y porque así debe ser, Carlos. Migración ordenada, segura y desde luego legal. Muchas gracias y te mando un abrazo, Rafa. Otro para ti, Carlos. Hasta luego, el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.